Hola a todos, mi nombre es Brian Fabricio Yaza Hurtado, estudiante de la carrera de Electromecánica del Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva. A continuación les mostraré cómo se debe de crear un sistema de arranque estrella triángulo para motores trifásicos con la ayuda del software CAD-SIM. Para empezar, como ya sabemos, los motores trifásicos tienen una punta de intensidad de arranque muy alta, es decir, en el arranque consumen mucha más intensidad que en su funcionamiento normal. Puede llegar a ser hasta 7 veces mayor la intensidad de arranque que la nominal. Entonces, podemos comprobarlo, por ejemplo, con un coche que se encuentra parado. Si tenemos que empujarlo cuando está totalmente parado, al principio tendremos que utilizar mucha fuerza para moverlo, pero una vez que esté en movimiento nos costará menos moverlo por la inercia del movimiento. En los motores eléctricos pasa lo mismo. Inicialmente hay que vencer el par de arranque, es decir, pasarlo de totalmente parado a estar en movimiento, girando el eje del o rotor. Una vez en movimiento, el motor necesita menos consumo porque ya está dando vueltas el rotor y lleva su propia inercia. Entonces, ¿cómo podemos evitar este consumo tan grande en el arranque? Pues una de las soluciones es arrancar el motor con una tensión menor en sus bobinas a la tensión cuando alcanza su estado normal. Considerando estado normal aquel en el que la tensión de las bobinas del motor es la de red o conectados en triángulo, es decir, si tiene tres bobinas, cada bobina conectada a 400 voltios en trifásica entre los extremos de cada bobina. Si en lugar de los 400 voltios de la red las conectamos en el arranque a una tensión menor, la intensidad por ellas será menor también, reduciéndose la intensidad de arranque. Una vez que el motor está girando, ya podemos poner las bobinas a su tensión nominal, 400 voltios, y que el motor funcione como tiene que funcionar. La solución, por tanto, es conectar a las bobinas del motor en el arranque estrella y cuando ya están en movimiento, pasarlas a la conexión entre ellas. Al conectar las bobinas en estrella, las bobinas del motor se conectan a menos tensión de su tensión nominal o de la red y consumen menos intensidad, dependiendo de cómo conectemos las bobinas del motor. Ya puede ser en estrella o en triángulo. Entonces, con ayuda del software que decimos, se realizará la simulación. Para la construcción de nuestro sistema de arranque estrella-triángulo vamos a utilizar un fusible que nos servirá como protección, un pulsador normalmente cerrado y otro normalmente abierto. Además tenemos las bobinas y los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Estos contactos se aplicarán de forma que ayuden a cumplir la secuencia de nuestro sistema de arranque. Existen dos formas de realizar los arranques estrella-triángulo, el manual y el automático. En este caso yo realicé lo que es el arranque de forma automática. De forma automática significa que al pulsar un pulsador de marcha se pone el motor en estrella y pasado un tiempo, regulado por el contactor temporizador, de forma automática pasa a triángulo, quedando el motor funcionando en ese estado. Veamos el esquema y una pequeña explicación. Una vez que pulsamos el pulsador S2, se activa el contactor temporizador KM1 y el contactor KM3, quedando en estrella las bobinas del motor. Pasado un tiempo en el que pongamos en el temporizador los contactos KM1 abierto 66-68 y cerrado 55-56 cambian de posición, quedando activas las bobinas del contactor temporizador KM1 y KM2, dejando las bobinas del motor en triángulo. Entonces vamos a realizar la simulación. Cuando presionamos DS2 se enciende en estrella. Pasados los 4 segundos que está en el temporizador, el motor pasará a estado de arranque en triángulo. Y eso sería el funcionamiento de este sistema. Muchas gracias por ver el video.